Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenido a un episodio más de Modo Dice. Sé que me había perdido alrededor de 2 semanas y les tengo que pedir disculpas a todos ustedes, ¿verdad? Pero pues está un periodo como de descanso y ya estamos dándole continuidad. Si es primera vez que estás llegando a este podcast, te doy la más cordial bienvenida. En este podcast voy a estar hablando un poco de mi experiencia de vida, de todas las cosas que me han pasado, de distintos temas, y por lo general estoy teniendo invitados que nos están comentando cómo ellos encontraron su propósito de vida y cómo se han encargado de cosechar este propósito de vida a través de sus proyectos de vida, que son dos temas totalmente diferentes. Si has escuchado un episodio, dos episodios, o has escuchado todo el episodio, yo sigo dándote las gracias perfectamente, porque sin el apoyo de ustedes, sin las recomendaciones de ustedes, este podcast no hubiese seguido construyéndose como lo hemos hecho hasta la fecha de hoy. Ya vamos mejorando en temas de calidad de sonido, en temas de edición de sonido, y vamos dando un paso al frente siempre. Y que este tema de podcast, por si no lo sabía, tiene que ver bastante con mi propósito de vida y con mi proyecto de vida, pues, que es más que nada que contarles desde mi perspectiva todo lo que me ha sucedido a mí y cómo de cierto modo he logrado enfrentar todas las situaciones que he tenido. El episodio de hoy es un episodio muy especial. Te dicen, Mo, esa es la labia de siempre de todos tus episodios, porque todos tus invitados son especiales. Pues, ¿qué te puedo decir? Si son especiales, porque han compartido conmigo todo este camino llamado vida, ¿verdad? Pero esta persona con la que voy a hablar, en este episodio es Marta Cabrera. Marta Cabrera para mí es la persona que me motivó a encontrar mi propósito de vida, pues porque yo creo que llevaba una vida bien lineal, una vida ya monótona, aburrida, pues no estoy ejerciendo el derecho, me estoy dedicando a otro aspecto laboral en mi vida, pero más bien ella es la que me termina motivando a enfocarme qué es lo que quiero, y qué es lo que quiero va relacionado a este proyecto de Modo Dice con el podcast. Entonces con Marta hablé del tema de las constelaciones familiares y de qué es las constelaciones familiares. También platiqué cómo la Marta encontró su propósito de vida y cómo ha ido también reinventándose en este tema de los proyectos de vida. Si tenés más curiosidad por este tema de las constelaciones familiares, déjamelo saber en los comentarios. Y antes de poder dar inicio con este episodio y dejarlo con la conversación que tuve con Marta, les recuerdo que me pueden seguir en todas mis redes sociales. En Instagram aparezco como Modo Dice, en Facebook aparezco como Modo Dice también. Y si me estás escuchando en YouTube en estos momentos, te invito a que cuando tengas tiempo te vayas al canal que tengo en YouTube, que también como Modo Dice, te suscribas. Y si estás en YouTube viéndome, perdón, ahí todavía tengo que mejorar un poco la dicción. Si estás en YouTube viéndome en estos momentos, pues te digo que tenés la oportunidad también de escucharme en Spotify gracias a la plataforma Anchor, que es la encargada de distribuir mis podcasts en todas las plataformas principales de podcast, valga la redundancia, pues, ¿verdad? Pero bueno, dejemos toda esta labia que tanto me caracteriza en el inicio de cada episodio y Modo Dice, ¡iniciemos! Bien, ¿cómo les va? Llegamos ya a un episodio más aquí en Modo Dice y hoy me está acompañando una persona muy especial para mí, Marta Cabrera. Cuenta que me diga Marta. Una persona que definitivamente ha venido a ser por lo menos un faro en las tinieblas, que me mantuve bastante en mi vida, un faro porque al final me indicó más o menos el camino de este tema de la sanación a través de las constelaciones familiares. Y es importante porque muchas personas me han comentado o me han preguntado más bien, Mo, ¿y qué es ese tema de las constelaciones familiares? Tiene que ver con los planetas, tiene que ver con qué, y qué mejor persona que explicar de las constelaciones familiares que Marta, que es una de las mejores sanadoras que hay, creería yo, en América Latina. Wow. Entonces, Marta, bienvenida. Gracias.
Gracias, Orlando. Realmente me da gusto porque hace tiempo habíamos platicado que íbamos a conversar. Bueno, y hoy se está dando, pues hoy es un buen momento para que hablemos. Excelente. Marta, contarle a mis escuchas y a mis audiovidentes qué son las constelaciones familiares. A ver, las constelaciones familiares es una terapia. Así como hay muchas otras terapias, la gente conoce diferentes terapias. Entonces, las constelaciones es una terapia sistémica, o sea, que te hace ver que vos sos parte de un sistema familiar, o sea, tenés un papá, tenés una mamá, naciste de primer hermano, segundo hermano, tercer hermano, tal vez naciste antes que se murió algún hermanito. Entonces las constelaciones es una terapia sistémica, pero es transgeneracional. ¿Qué significa eso? Que antes que nosotros viniéramos a este mundo, pues teníamos bisabuelos, abuelos, y todos esos tuvieron sus vidas, todos esos tuvieron a veces situaciones muy dolorosas. Entonces las constelaciones lo que te dice es que para sanarte tenés que conocer ese sistema familiar, te tenés que reconciliar con ese sistema familiar y tenés que poner orden en ese sistema familiar. Es una técnica que la creó un señor alemán, que murió el año pasado, que se llamó Bert Hellinger, y que en Nicaragua tenemos como unos 15 años de estar trabajando con ella. ¿Cómo llegaste al tema cómo llegaron las constelaciones a tu vida? Mi vida. Pues mira, es una cosa interesante y un poco cómica. Yo tenía una amiga alemana y una amiga suiza y me empezaron a hablar de la técnica. Y intentamos que una vez viniera aquí una señora alemana que vive en México y ellas me hablaban de la técnica y la técnica me pareció un poco rara. Y después una amiga colombiana, Nelly Palomo, que era una sanadora que vivía en México, fue a un taller con Bert Hellinger y nosotras veníamos junto con otro grupo de terapeutas, pues trabajando con diferentes grupos en diferentes partes de Centroamérica. Y entonces cuando vimos trabajar la técnica dijimos, cae muy bien para lo que nosotros trabajamos, que es sanar los duelos, sanar los traumas. Entonces pues llegó a mi vida gracias a Nelly Palomo. ¿Y de qué trata la técnica? Porque hay bastantes personas curiosas, que yo les dije que cuando la próxima vez vos hagas la próxima vez inclusive que tengas una sesión creo que vamos a tener que hacer, aparte de filmar, hacerla en un lugar grande, porque allá hay varias personas que me están diciendo, ¿y cuándo la Marta vuelve a hacer esas constelaciones? Que yo quiero ir explicarles un poco de la técnica. Yo te expliqué un poquito que es una terapia sistémica, es decir, mi historia está vinculada con la historia de papá, con la historia de mamá, con la historia de los abuelos, con la historia de los bisabuelos, con la historia de los tatarabuelos. Es decir, cuando uno nace, pues recibe una serie de mensajes, pero también uno recibe una serie de lealtades y muchas veces uno recibe una serie de sentimientos de papá y mamá. Entonces es una técnica que, algo que se acostumbra a decir es que somos como un árbol, entonces nosotros somos una rama de ese árbol. Entonces, ¿qué hace constelaciones? Pues es una herramienta que junto con otro montón más, lo que ayudan es a sanar nuestra historia de vida, porque puede ser que dentro de esa historia familiar, puede ser que yo perdí a mi papá cuando tenía 5 años, puede ser que perdí a mi mamá, o puede ser que mi mamá fue una persona deprimida. Entonces trata, como te digo, de poner orden, porque constelaciones tiene un principio que a mí me parece muy lindo, que te dice que te sanás cuando el amor fluye y que en todo sistema familiar hay amor. Y uno muchas veces eso pues no lo entiende hasta que vos ves la historia completa y entendés tal vez que la abuela fue de una X manera, que tal vez la abuela afectó a tu mamá y que tal vez como tu mamá se comportó con vos no fue porque tu mamá lo quiso, sino porque pues uno es como un entramado, ¿verdad? Entonces es como un montón de hilos que pues si esos hilos están rotos, tal vez porque han habido muchos eventos muy dolorosos, tal vez el amor se interrumpió. Entonces es una técnica que sirve para sanar, para eso sirve. Excelente. Yo recuerdo que, por ejemplo, la primera vez que Ernesto me hablaba a mí de las constelaciones familiares, yo le preguntaba a Ernesto, ¿y qué es eso? Ernesto, ¿y qué es eso? No, Orlando, tenés que ir directamente ahí a la sesión con mi mamá y que no sé qué. Y yo recuerdo que la primera vez que yo vine asustado, solo estuve media hora y yo dije, no, media hora no, estuve como mediodía porque recuerdo que las hacía de las 9 de la mañana como a las 4 de la tarde y yo solo estuve mediodía, pues. Y me salí asustado como que diciendo, ¿qué es esto? Digo yo, ¿qué es esto completamente? Pero al final me fui dando cuenta de que realmente es una técnica psicológica que se basa bastante en el tema de las energías, ¿cierto?
también. A ver, bueno, es que todas las técnicas tienen que ver con la energía, porque somos energía. Más bien tiene que ver con la historia familiar, porque igual supone si a vos te hacen Reiki, que es otra técnica, que es donde a través de las manos te sanan, o si te hacen acupuntura, todas estas técnicas lo que tratan es que fluya la energía. Entonces, en constelaciones lo que trata es que yo voy a poner orden en mi sistema familiar, y te lo voy a poner concreto. Hay muchas personas que no saben qué número de hijo es, o qué número... Entonces, vos a veces le preguntas, ¿y tu mamá perdió un bebé antes? Y el otro día me pasó un caso, entonces esa persona me dice, ¿pero qué tiene que ver ya una mujer de mi edad? ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Pues sí, le digo, si tu mamá perdió el primer bebé, eso le generó a tu mamá un duelo que tal vez no sanó, y eso influyó en la relación con vos. Entonces, ¿qué cosa es un sistema? Imaginémonos un carro es un sistema. ¿Cuándo camina bien un carro? Cuando las llantas están en su lugar y cuando el motor está en su lugar. Cuando todo funciona bien. Entonces, igual es en un sistema familiar. Es decir, en un sistema familiar, cuando yo encuentro mi lugar, cuando yo sé que yo soy la segunda hija, yo, Marta, soy la segunda hija yo tuve unos papás maravillosos, de don Ernesto Cabrera y de doña Esperanza Cruz. Entonces, pero yo no puedo entender quién soy yo si yo no entiendo la historia de mi papá. Su papá lo dejó cuando era muy niño, y la historia de mi mamá, que su mamá murió cuando era muy pequeño. O sea, esos dos eventos marcaron a mis papás, y esos a su vez influyeron en nosotros como hermanos. Entonces, es ver el entramado, es decir, que es reconocer que somos parte de, así como somos parte del planeta Tierra y somos parte del universo, y que todo lo que ha ocurrido afuera. Entonces, más que energía, porque si hablamos de eso, pues la gente se puede asustar. Simplemente no, o sea, cada uno de nosotros, como yo acostumbro a decir, tiene una mochila. Y en esa mochila, pues a veces hay eventos que vienen de ese pasado que son muy dolorosos, y esos afectan mi vida, afectan mi salud, afectan mis relaciones interpersonales, y claro que afectan mi ánimo, porque si yo crecí, imagínate, con una mamá profundamente deprimida, puede ser que yo cargue los sentimientos de mi mamá. Entonces, ¿mi energía cuál va a ser? Pues mi energía va a ser la de una persona triste, y tal vez puedo decir, pero ¿por qué estoy triste? Y no sé por qué estoy triste. Pero entonces lo que yo quiero hacer énfasis es que somos parte de un sistema. Eso es lo que constelaciones demuestra. Entonces, en cada constelación que hace uno elige un tema a trabajar. Claro. Puede decir, quiero trabajar la depresión, quiero trabajar que mis relaciones de pareja no funcionan. Entonces uno va escogiendo diferentes temas, y pues se trabaja en grupo o se trabaja con figuras pequeñas, pues en dependencia de lo que uno elija, el tema que uno elija trabajar. Sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, la primera vez, después de haber pasado ese mediodía, me acuerdo que volví a venir, porque hubo algo ahí en esa hubo algo en esa primera constelación que estuve que me movió seguramente y que me hizo volver a venir, y fue también la segunda vez que vine y la primera que constelé, pues. Ajá. Y a lo que voy yo es de que al principio yo llegué, me senté a tu par, y yo no sabía de qué quería constelar. No sabía para qué te iban a elegir. Para qué me iban a elegir, o para qué, más bien, de qué tema iba a trabajarme. Entonces recuerdo que ya sentado ahí a tu lado fue como que ya el mismo cuerpo se fue como que bajándole los nervios y esa adrenalina, poniéndole entre comillas. No, un temor que es normal, pues claro. Si es la primera vez, es decir, imposible no sentir temor. A mí cuando otras colegas u otras me han constelado, pues igualmente uno siente temor, porque vas a tocar tal vez un asunto que tal vez lo has tenido guardado ahí o calladito. O tal vez hay un asunto que vos tal vez conscientemente no lo tenías. Que por ejemplo, yo llegué y me acuerdo, yo te dije, Marta, yo quiero constelar el orden de mi vida, porque siento que estoy en un momento desordenado. Y pero esa misma constelación me arrojó que al final lo que yo tenía es que no había logrado sanar el duelo de mi abuelo, el duelo de mi abuelita también, y de mis tías, y al final, el no haber sanado esa cuestión en ese momento me permitió, poder darle, como no cerrar la etapa, porque al final no un cierre total, sino es poderlo ver desde empezar. Porque acuérdate que la terapia es un espiral. Claro. Entonces, las constelaciones te pueden ayudar a entender lo que vos dijiste ahorita. Tomo conciencia, no sabía cuánto me había afectado la muerte de mi abuelo, la muerte de mi abuela, ¿no? Entonces es un proceso como irle quitando capas a la cebolla, ¿no? Así es. Y después, una vez que ya pude pasar eso, ya empecé a constelar distintos aspectos de la vida, y tanto que ya quedé llegando a un montón de gente. Porque él era de los que venía, en los talleres de constelaciones casi siempre llegan
8 mujeres y 2 hombres. Entonces él junto con otro amigo, ¿verdad? Que no sé si quieren mencionemos su nombre. Sí, Álvaro que va a participar. Álvaro, un amigo muy querido, entonces lo elegíamos siempre lo elegían de papá, de novio, de abuelo, y ahí esas son de la broma. A mucha otra gente. Eso que le digo a Álvaro, casualmente un día esto que anduve cenando, no, Fred, yo he sido tu papá, tu tío, tu hermano, tu primo, tu vecino, todo, le digo yo. O sea, hay un vínculo, le digo yo, de amistad que trasciende. Claro, porque es que el espacio realmente, a medida que uno pues trabaja tanto tiempo juntos, pues se van formando vínculos, porque es fundamental en la vida para uno poder salir adelante. Así es. Y entonces, siguiendo con el tema, y yo te platicaba que una vez que ya logré ser consciente, de esa situación que yo pensé que no me había afectado tanto. Ajá. Número 2, ya me fui trabajando distintos aspectos, pues, hasta llegar al punto en el que estoy yo ahora, que también ahí estoy muy agradecido con vos, sinceramente, y yo creo que vos fuiste, por no decir el pilar importante, pero uno de los más influyentes en yo encontrar el tema de mi propósito de vida y mi proyecto de vida. Pues, que me di cuenta que al final, de que aunque la vida me había llevado a estudiar Derecho, me había llevado a miles de vueltas más, logré concientizar que tal vez mi destino no estaba por ahí y mi destino es prácticamente a lo que estoy. Ya tengo 2 meses de estar haciendo estos podcasts, ya hay una continuidad también. Entonces, ¿qué es mi propósito de vida? Que transmitir un mensaje, contar las experiencias de mis invitados y mis experiencias para que las personas que tal vez estén pasando por un momento de incertidumbre puedan tener una luz, pues. Claro. Entonces, ¿cómo fue para la Marta encontrar su propósito de vida y cómo también ha sido la clave, porque te lo decía antes de iniciar, que vos te vivís reinventando tus proyectos? Bueno, a ver, mira, yo pues tengo mucha gratitud por la vida, yo me siento una persona privilegiada, tuve un papá y una mamá maravillosos y yo sería lo que hoy en la escuela llaman nerd. Entonces, a mí los libros han sido una de mis fuentes de inspiración siempre. Y yo recuerdo desde que yo tenía 15 años, yo siempre le decía a mi mamá, nosotros éramos 8 hermanos, yo le decía a mi mamá, mamá, yo quiero tal libro, mamá, yo quiero tal libro. Entonces, para mí, los libros me abrieron una ventana. Entonces, al haber tenido la oportunidad siempre de ser una lectora, leer muchísimo, después me di cuenta que yo quería ser docente. Una parte de mi pasión de vida la descubrí muy joven, porque empecé a dar clases en la universidad muy joven. Al inicio me temblaba el estómago, pero me encantó el contacto con la gente y me encantó el ser docente. Entonces tuve pues la suerte, el privilegio de hacer eso, y después que fui docente mucho tiempo, yo descubrí que a mí lo que me gusta es trabajar con la gente. Suponía ahorita en la cuarentena, al igual que muchos, pues acostumbrándonos a toda la parte digital, pero yo añoro el contacto con la gente, porque el trabajo con las personas, vos das mucho, pero vos recibís mucho. Entonces, yo diría que para mí fue relativamente fácil. Claro que hubo altos y bajos, pero también yo he sido una persona terca. No sé, cuando yo digo yo quiero llegar a un lugar, yo soy de las personas que bueno, pica piedra, pues, o sea, si me toca hacer el camino, lo hago. Y lo otro es que también, entre que siempre me ha gustado leer, en que me gusta trabajar con la gente, pues en mi camino ha habido gente maravillosa. Bueno, yo tuve una jefa que quienes me conocen saben que yo siempre la nombro, que fue Vidaluz Meneses, y el propósito, cuando vos tenés propósito de vida, pero también encontrás personas adultas que confían en vos. Y entonces yo recuerdo que yo de la primera vez que conocí a Vidaluz, después a veces Vidaluz se burlaba de mí porque decía, Marta, vos llegabas con un montón de ideas. Y yo decía, Marta, tranquila. Entonces, encontrar una persona que cree en vos, y eso es sacarse la lotería. Pues entonces creo que que siempre desde el inicio supe que quería ser docente, que me gusta el trabajo con la gente y haber encontrado las personas idóneas y también después las colegas idóneas, ¿verdad? Porque este trabajo no es alguien que uno haga solo. Yo aprendí a constelar gracias a una amiga y han estado mis amigas ahí en ese proceso de aprender a constelar, que es largo. Entonces, creo que eso también me ha dado algo que para mí es muy importante, que es confiar en mi intuición y no acomodarme,
¿verdad? Entonces yo insisto mucho en que hay que ser riguroso, en que hay que profundizar, ¿verdad? y que hay que arriesgarse, ¿verdad? Que es preferible arriesgarse. Entonces creo que han habido muchos factores en mi vida que diría que ha contribuido a que funcionen, ¿me entiendes? En eso, pero también ha habido mucho trabajo, ¿verdad? Es decir, no soy de las personas que se acomodan. Entonces, supone yo soy consteladora, pero a mí me interesan otras cosas, ¿entiendes? O sea, es como estar siempre abierta al aprendizaje, y creo que cuando uno está abierto al aprendizaje, pues te llega el libro, te llega la técnica, y eso hace que la vida sea más fácil, porque a mí yo aprendo algo y ahí nomás lo quiero compartir, pues quiero que no solo me beneficie a mí, sino que beneficie a más gente. Entonces creo que son como varios factores que han sido favorables, pues. Y lo otro es también ponerle mucha calidad a lo que haces. Entonces, o sea, yo igual un taller, si me van a pagar $10, me van a acabar mucho más dinero, yo igual lo pongo la misma calidad. Entonces creo que eso ha sido un factor a mi favor, ¿me entiendes? Hay una frase que te la he escuchado a vos y también se la escuché a Ernesto, cuando platico con Ernesto también me lo dice bastante, que es, corregime si me equivoco al decirla, excelente en lo básico. Sí, no, yo soy de las que me tomo las cosas en serio, como las disfruto, entonces trato de dar siempre el 200%, porque creo que esa es la satisfacción que te queda. Entonces, por un lado sí, me resultó fácil encontrar mi propósito de vida, sí, pero por otro lado he tenido como mucha disciplina, mucha constancia, ¿verdad? Si me toca leer un libro, ahorita estoy leyendo un libro estudiando un libro sobre pensamiento, sobre lenguaje consciente, y si vos lo puedes ver ahí, lo he releído, lo vuelvo a leer hasta que lo digiero, lo asimilo, ¿verdad? Entonces creo que en este momento, porque antes de que empezáramos la conversación estábamos hablando de la importancia de reinventarse. Claro. Y esa es una exigencia de todo el planeta, porque cosas que no funcionaban ya no funcionan, ¿verdad? Entonces creo que tal vez haciendo una síntesis, a mí me atrevo a dar algún consejo, es confíen en su intuición. Ahora muchas teorías te dicen que uno de los cerebros está en los intestinos, esa sensación que uno tiene, eso es lo que quiero hacer, ¿verdad? Y también muy conectado con el corazón y la cabeza. Es decir, porque la cabeza tengo que estudiar, me tengo que preparar, pues, o sea, tengo que hacerlo bien, lo tengo que hacer con calidad, lo tengo que hacer con rigor, y después ponerle todo el amor del mundo, pues, o sea. Y no desistir tampoco, cuando tenés esa intuición, no desistir. No, es que la intuición es como esa bocanada que se te viene, yo quiero hacerlo, ¿no? Bueno, cuando yo vi la primera constelación, yo dije, yo quiero ser consteladora, pero me llevó varios años, ¿no? Es decir, y no desistí, porque yo creo que vos lo ves como cuando ves un buen escultor o una buena escultura, una buena escultora, es decir, a vos te dan el mármol, pero para que eso se convierta en una obra de arte pasa mucho tiempo. Entonces yo diría, sí se puede, pero exige mucho esfuerzo, mucha disciplina y tener clara la meta donde uno va a llegar en una etapa de su vida, porque después probablemente pues vas a querer hacer otra cosa. Así es. Y para vos, uno de los principales regalos que te han dado las constelaciones durante todo este tiempo, ¿cuál es? A mí, ayudarme a sanar a mí. O sea, porque yo creo que en esto no se tiene que ser candil en la calle, oscuridad de la casa. Además, para poder ser buena consteladora, tenés que hacerte muchas constelaciones, y para mí eso es muy importante. O sea, vos no podés ponerte a querer hacer terapia con otras personas si vos no lo has hecho, porque es incoherente y es falta de ética. Entonces, a mí las constelaciones me ayudaron mucho a sanar la muerte de mis 2 hermanos. Todavía hace un año hice una en México con un súper constelador colombiano que es Jorge Llano, y ahí todavía sané la muerte de mis 2 hermanos. Entonces, porque es poco a poco, pues no lo resolves todo con una constelación. Claro. Y vos lo sabes muy claro, bien, pues, ya o sea, tengo 2 años. Es como limpiar la casa, ¿verdad? Te digo que llevo 15. Es como limpiar la casa, o sea, te lleva tiempo dejarla limpia y después se vuelve a ensuciar y tenés que volver a comenzar. Es importante. ¿Y qué le pudieras decir tal vez a alguien pues que se sienta que ya tal vez tiene tantos años y que se siente un momento tal vez de frustración en su vida, se siente que tal vez la vida se le acabó por ese mismo miedo a
a la reinvención, pues, porque con esta pandemia hay varias personas que A se les ver. acabó el camino que iban llevando, pues, y ha Claro. sido un shock completo. No, primero yo creo que hay que detenerse a reflexionar si yo estaba o no estaba satisfecha con mi vida anterior. Y yo conozco mucha gente que no estaban satisfechos con la vida anterior, pero sobrevivían. Entonces yo siento que esta es una excelente oportunidad. Entonces lo otro siento yo que es para detenerse a pensar. Lo otro es saber que los seres humanos siempre tenemos un montón de recursos y que en situaciones de crisis hay que echar mano de esos recursos. Y la otra cosa es que es una responsabilidad con uno mismo. Yo acostumbro contar, hablar de un libro que lo escribió una australiana que acompañaba a personas que ya estaban en la etapa final de su vida. Y entonces ella eligió las historias más interesantes y se dio cuenta que mucha gente se arrepentía de no haber hecho un montón de cosas. Entonces, ¿qué significa? Que uno tiene que ponerse a pensar qué es lo que realmente quiero hacer. Y ahí hay que ir a tomar la fuerza de sus ancestros, porque detrás de nosotros siempre hubo en generaciones anteriores personas que se atrevieron a tomar cosas o personas que fueron fuente de inspiración para nosotros. Entonces, tomar los recursos, darme cuenta que lo que me queda de vida, cuando la gente dice ¿cuántos años tenés? Supone yo tengo cumplido, tengo 64, pero eso ya los tuve. Lo que tengo es los 25. Antes decía que iba a vivir 80, ahora digo que voy a vivir 120. Pero suponiendo que me quedaran 25, entonces lo que tengo son 25. Entonces la gente hay que ponerse, bueno, ¿y los años que me quedan, qué quiero hacer con ellos? Entonces creo que también es como el impulso para ser fiel a sí mismo. Eso no significa que tal vez te va a salir bien a la primera, eso significa que tal vez alguna gente te va a llamar loco, va a estar en contra tuya, pero tenés una responsabilidad con vos mismo. Y si tenés hijos también, uno a los hijos los educa con el ejemplo. Entonces no le puedes decir a los hijos, arriesgate, atrevete, y uno no da el ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que son como varios factores. Y la otra cosa siento yo que es tener algún grupo pues, de apoyo que te acompañe en ese camino, o personas que tal vez ya van más avanzados y que te den ánimo, y después arriesgarse y decidirse. Sí, muy, muy importante. Y ahorita que estabas mencionando el libro, y yo creo que es bien oportuno mencionarlo en este espacio que estoy con vos, que fue el primer libro que me recomendaste, que fue este de Joe Dispenza, Deja de ser tú, que ese es el primer paso como para poder ir desconstruyendo y construyéndose a la persona que querés ser. Pues. Claro, sí, yo siento que por algo él es quien es en este momento. Para quienes no lo saben, hay muchos videos de él en internet y es una persona seria. Él es un hombre que muy joven, corriendo un triatlón, tuvo un accidente, lo embistió él iba en su bicicleta y se le partió la médula, pues, y entonces el pronóstico era que él iba a quedar en silla de ruedas, y él dijo no, y él practicaba meditación y otra serie de técnicas, y el tipo volvió a caminar y después dedicó toda su vida a explicar cómo funciona el cerebro. Y él dice una cosa, y yo lo explicaba en la sesión que tuve el sábado de respiración consciente, que nosotros tenemos dos partes en el cerebro simpático, que es cuando estamos en peligro y estamos en estado de sobrevivencia y vemos que por cualquier lado nos deben atacar, y el parasimpático, que es el que se encarga de la relajación, de la restauración, del rejuvenecimiento. Y él dice que cuando queremos algo debemos tener una intención clara y una emoción elevada. Es una frase de él que yo la hago mía, o sea, tengo que saber a dónde quiero ir, pero después cuál es la motivación detrás. Y yo sí creo que si la motivación realmente es el servicio a los demás, la motivación es producir un cambio, contribuir a los demás, esa es una emoción elevada, ¿no? Entonces yo siento que, y cuando eso también está profundamente conectado con tu corazón, entonces él habla de la coherencia. Entonces creo que lo importante es, algo que dice yo de Dispensa, es, como estás viviendo ya lo conoces. Claro. Entonces, eso, ¿cómo has logrado eso? Haciendo las mismas cosas todos los días. ¿Querés hacer algo nuevo? Una de las cosas que yo le digo a la gente, tienen que cambiar su hábito. Es decir, ¿cómo vas a lograr tener calidad sin hábitos de lectura? Lo veo complejo, lo veo complicado. ¿Cómo vas a estar sano sin hacer ejercicio? Está complicado. ¿Cómo vas a estar sano si tomas mucho azúcar y tomas mucha sal y tomas poca agua? ¿No? Entonces creo que él se enfoca mucho en el tema de los hábitos y se enfoca mucho él dice, está bien enfocarnos
en el lado de la crisis, pero enfocámonos en lo que tenemos que aprender, en las cosas nuevas que tenemos que hacer. Así es, muy importante. Bien, Marta, ya para ir finalizando, la persona, porque tengo varios conocidos, como te mencionaba al inicio, que están interesados en el tema de las constelaciones. Ajá. ¿Cómo pueden hacer para seguir aprendiendo más de las constelaciones? ¿Cuándo va a ser la próxima vez que...? Bueno, mira, en internet hay mucha información, hay de todo, hay de mucha calidad y de mala, y pésima. de pésima calidad. Entonces, yo recomiendo, de la gente buena que yo conozco, hay un colombiano, se llama Jorge Llano, él ha estado en la cuarentena con su centro de Bogotá, publicando cosas y dando charlas. El otro día hizo una sobre las septenios que le salió fabulosa. Y después hay un catalán que se llama Joan Garriga, que también es muy bueno, pero hay mucha gente, hay muchísima gente. Entonces yo creo que lo primero es empezar a ver los videos y sensibilizarse. Hay más gente, pues yo conozco mucho más gente que es muy buena. Yo tengo varios colegas que también son excelentes consteladores, Eugenia Monroy, Yuri Langlet, Elia Narcio, pero hay mucha gente. Entonces yo creo que lo primero es empezar a averiguar, pero antes de ver hacia afuera, mi invitación es que hagan su árbol genealógico. Claro, es importante. Por ahí se empieza, se empieza a poner orden y ahí pasan cosas fascinantes. Una amiga muy querida de aquí de Nicaragua un día me puso un mensajito en el chat, porque a partir de la última constelación yo le decía, anda a buscar como a la 7ª generación, y me dio una información espectacular. Entonces, primero hay que buscar la información, hagan su árbol genealógico, y en cuanto a las presenciales, yo veo difícil este año. Yo creo que lo más seguro es que el próximo, ¿verdad? Porque quienes nos servían de aliadas incondicionales, que son las teresianas, pues me dijeron que probablemente a partir de, no sé si finales de este año o de enero, vamos a tener espacio, ¿verdad? Para también hacerlo con las medidas correspondientes. Entonces, pues esperemos enero, pues ahí se animan y llegan. Así es. Y claro, yo les voy a avisar, porque esto es curioso. Yo les conté ahorita al inicio del episodio de que la primera vez salí corriendo de aquí. Ahora más bien yo soy del que cada uno de ustedes que me ha hecho alguna pregunta o me ha pedido algún consejo, yo seguramente ya constelaste, ya sabes qué son las constelaciones. Vamos con la Marta. Ya hay varios que han venido y hay muchos más que están pendientes de venir. Están en proceso, están en remojo, tratando de desconvencer para que lleguen. Pero a mí tal vez, a mí la técnica me fascina. ¿Por qué? Porque es la vida y la vida te sorprende. Y la otra cosa es que sí hay salida y sí hay solución para muchas cosas. Pues hay una frase de constelaciones que a mí me encanta, que te dice que lo que sana es que el amor vuelva a fluir. Exacto. Y eso me parece genial. Sí, y ya solo para terminar, yo creo que lo principal para mí lo que me ha ayudado es, como decís vos, a ponerle orden a un aspecto muy importante de mi vida, que ya lo mencioné, que fue el tema del propósito y el proyecto de vida. También otro aspecto muy importante, hablándolo desde mi punto de vista, que es el tema de encontrar el orden en ambos sistemas, tanto en mi sistema paterno como en mi sistema materno. Lograr conectar, por ejemplo, yo saber cómo se llaman mis tatarabuelos, los abuelos de mis abuelitos ahí en Niquinomo, mi bisabuelo, que es el Mogollón, que viene de Perú, el Sáenz, que es de León, que ahí ya logré ubicar, que tengo viva a mi bisabuela todavía, es de irla a buscar. Y es interesante porque te vas dando cuenta de un sinnúmero de situaciones que vivieron nuestros antepasados, que a lo mejor vos ni cuenta te dabas, y a lo mejor este tipo de situaciones uno les leal conscientemente, pero ahí están, porque acuérdate que en constelaciones te dicen que hay una conciencia familiar, que es como el wifi, digo yo, donde está toda la información. Sí, yo al final allá tengo la foto y ahí están mis abuelos. Y yo en eso estoy, en este momento de mi vida estoy reconstruyendo fotográficamente, porque ese es el nombre, y ahora lo voy a imprimir. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Gracias, Marta, Bueno, gracias. Esperemos que Orlando convenza a unos cuantos y nos veamos cuando la vida nos lo permita. Así es. Gracias a ustedes por haber llegado hasta el final de este video o al final de este podcast, si lo están escuchando por Spotify.
Y nada, Modo dice que es importante la sanación, es algo que no se tiene que dejar para el mañana, se tiene que hacer desde ahora si querés realmente vivir o experimentar un cambio en tu vida. Muchas gracias.